Básicamente, lo que le voy a contar es, como decía Matías, es el desarrollo de una aplicación que se llama Multiomics, que inicialmente la desarrollamos para tratar de identificar mecanismos genéticos o eventos genéticos relacionados con la modulación de la expresión génica, específicamente para el estudio del cáncer o el desarrollo de enfermedades neoplásicas malignas, pero que estamos evolucionando hacia la identificación de biomarcadores. Para contextualizar qué son los estudios multiómicos, básicamente las aproximaciones multiómicas es tratar de comprender un fenómeno biológico bajo la perspectiva de biología de sistemas y tratando de integrar distintas capas de información relacionadas con, por ejemplo, las disciplinas genómicas, o más específicamente la genómica funcional, que comprende desde la caracterización del genoma, del epigenoma y del transcriptoma. Entonces, básicamente lo que hacen las estrategias multiómicas es tomar cada una de las capas de datos que se van generando con el estudio de estas de genomas, epigenomas y transcriptomas, integrarlos para tratar de identificar o explicar mecanismos moleculares o utilizar y reutilizar esa información para identificar biomarcadores. En este caso, estamos hablando de cáncer, biomarcadores que puedan llegar a tener, por ejemplo, valor pronóstico y predictivo. Generalmente, digamos, ya desde hace más de 10 años, diría 15, 17 años, con la aparición de las tecnologías de genómica funcional y más puntualmente las relacionadas con Next Generation Sequence, ¿no? secuenciación de próxima generación, uno puede abordar o generar, digamos, este tipo de datos de manera bastante precisa, digamos. Entonces, lo que ven en este slide es un flujo de trabajo, el fundamento de un flujo de trabajo, como por ejemplo para estudiar exome sequencing, por ejemplo, ¿no? Donde uno extrae ADN, ese ADN se construye en la librería para secuenciar, se secuencia. Básicamente lo que hacen las tecnologías de NGS es generar millones de lecturas que van a representar partes de las secuencias de del genoma que está en estudio, y esas millones de lecturas, que pueden ser lecturas cortas o por lecturas largas, depende si se hace secuenciación de segunda o tercera generación, se alinean para mapear cada una de esas lecturas con un genoma de referencia. Por ejemplo, en nuestro caso, el genoma de referencia humano. Entonces, una vez que sabemos en qué posición cada una de esas lecturas, que representan un fragmento del genoma inicial, mapean con cada gen, nosotros estamos en condiciones, por ejemplo, si estamos haciendo exome sequencing, de identificar variantes de nucleótidos simples, single nucleotide variations, que pueden ser polimorfismos, pueden ser mutaciones, determinando o comparando, digamos, con qué variaciones o qué diferencia hay en la secuencia nucleotídica del genoma de referencia respecto del genoma que queremos caracterizar. O también podemos, obviamente, podemos también determinar, aparte de single nucleotide variation, pequeñas inserciones de lesiones, variantes estructurales y también variaciones en el número de copias. Y si aparte a esto estamos, además de hacer el ADN se puede caracterizar, también se puede utilizar para caracterizar eventos epigenéticos, como son los fenómenos de metilación, o como son los fenómenos, o también como los cambios en la estructura de la cromatina. Paralelamente, digamos, también con el ARN se puede construir librerías para hacer RNA sequences, y en vez de secuenciar el genoma, secuenciar el transcriptoma con una metodología similar, donde uno genera millones de lecturas, pero que provienen de lo que se está transcribiendo en un tumor, en una célula. Eso se alinea y mapea con un genoma de referencia, pero en realidad
con el objetivo de contar el número de veces que cada lectura mapea con una posición o con un gen determinado, para de esa forma estimar el número de veces el número de veces de cada transcripto a escala genómica. Entonces, básicamente lo que hacemos con RNA sequencing o estudios de transcriptomas es estimar el nivel de expresión de cada gen en el grupo de células o tumores que estemos estudiando, o que querramos estudiar. De manera tal de que en las últimas 2 décadas, la aplicación de este tipo de estrategia, las de NGS, y también no podemos dejar de lado las basadas en microarreglo, han determinado el crecimiento de bases de datos, que en general tenemos 2 grandes tipos de bases de datos: bases de datos primarias, como son de propósito general, como son Gene Expression Omnibus y Array Express, con sus partners, digamos, con sus partners que son Sequence Read Archive y el European Nucleotide Archive, que son, digamos, repositorios dentro de Geo o dentro de Array Express que permiten almacenar datos de NGS, han determinado un crecimiento exponencial de estos repositorios públicos de datos genómicos. Imaginen que en Geo y en Array Express, que en realidad comparten la mayoría de los datos que están depositados, hay más de 5 millones de muestras que se le han hecho profiling, no sé, de transcriptoma, de genoma, de metiloma, etc. Y que se pueden explorar, y por eso son repositorios públicos, porque, digamos, no hay restricciones a la hora de explorar esos datos. Pero también tenemos repositorios públicos que han sido derivados de proyectos, diría, épicos, como son el TCGA, el TADGER o el GTEx, que fueron diseñados y enfocados para tratar de hacer caracterizaciones genómicas y epigenómicas y transcriptómicas, pero de enfermedades neoplásicas malignas. Entonces, en este tipo de proyectos han generado profilings de genómica funcional en más de 20.000 muestras, a lo largo de prácticamente toda o la mayoría de las localizaciones tumorales en humanos. Entonces, esto lo que básicamente muestra es, o intento mostrar con esto, es la escala o la masividad en la cual se ha utilizado todas estas tecnologías basadas en secuenciación y también las de microarreglo para generar datos, y datos que están estructurados y disponibles en repositorios públicos y que pueden ser reutilizados con diversos propósitos. En nuestro caso, el desarrollo del concepto de multiomics fue tratar de desarrollar una aplicación que permita, utilizando datos públicos o utilizando datos privados, identificar mecanismos genéticos de regulación transcripcional. Entonces, la idea inicial, cuando partimos con este proyecto, fue la de armar una aplicación interactiva de fácil uso, que no requiera conocimiento especializado, en el cual estén disponibles distintos pipelines para integrar datos multiómicos. Esto lo publicamos en el 2021 en Bioinformatics, y básicamente desarrollamos dos módulos. Un módulo que es una base de datos, sobre la cual uno puede cargar datos privados o sobre la cual hay disponibles datos públicos precargados, y un módulo analítico en el cual uno puede desplegar con estos datasets, sobre los cuales puede desplegar al momento 3 pipelines distintos. O sea, un pipeline que sirve para integrar datos de expresión, de coding o long non-coding, con perfiles de expresión de microRNA. Entonces, básicamente, el propósito de este pipeline, donde integra estas 2 capas de información, es tratar de identificar genes posttranscripcional o transcriptos codificantes posttranscripcionalmente modulados por miRNAs. Después, la otra posibilidad, hay un pipeline que permite identificar
eventos de metilación en islas CPG de regiones promotoras que puedan estar explicando el nivel de expresión de un gen en particular, a escala genómica, ¿no? Y también lo que ofrece es la posibilidad de integrar información de transcriptoma con información de genomas, de información sobre copy number variation, ¿no? Entonces, uno puede básicamente con este tercer pipeline identificar regiones cromosómicas que sujetas a eventos de amplificación génica, es un tipo de alteraciones muy recurrentes. Las amplificaciones génicas son alteraciones muy recurrentes en el desarrollo y la progresión del cáncer, que pueden estar explicando sobre expresión génica o lo opuesto, regiones que se pierden, que se lesionan en el genoma, que puedan estar explicando por qué determinados genes o grupos de genes no se expresan en determinados subtipos de tumores. Es un framework, básicamente, Multiomics está desarrollado como un framework, y la idea es ir incorporando distintos pipelines a lo largo del tiempo. Entonces, básicamente, le decía, tenemos un módulo que es Multiomics DB, donde básicamente uno puede cargar datos o puede recurrir a datos públicos que ya están precargados en la base de datos. Es una base de datos tipo Mongo. Y luego la parte analítica, en la cual uno somete dichos datos a estos tipos de pipeline para obtener resultados que pueden ser visualizados, explorados interactivamente y descargados utilizando Multiomics. Entonces este es el URL donde uno puede ir, es de distribución y de uso libre. Se registra y directamente puede usar estas funcionalidades que estamos mencionando. Esto está todo desarrollado en Python Rust. Esta es la primera pantalla, cuando uno le decía que el módulo de datasets es el lugar donde posibilita al usuario cargar no solamente datos genómicos, como podría ser la matriz de datos con los niveles de expresión de decenas o centenares de muestras. Básicamente, básicamente lo que tiene que hacer es elegir qué quiere cargar y setear que está cargando y se carga la base de datos. Pueden ser perfiles transcriptómicos, perfiles de Mirnas. Los Mirnas pueden ser una matriz de pre-Mirnas, o también puede ser la matriz de Mirnas maduros, que también están disponibles en estos grandes proyectos como TCGA. Están también las matrices de datos con los niveles de expresión de Mirnas maduros, o copy number variation o perfiles de metilación, ¿no? Entonces ya en la aplicación se cuenta con una base de datos SQL donde ya tenemos todos los features genómicos, transcriptómicos, genómicos y de metilación anotados, mapeados con el genoma de referencia, de manera de que, por ejemplo, podemos rápidamente determinar qué sondas de metilación mapean con el promotor de cada gen en particular, de esa forma poder ejecutar los distintos pipelines, digamos. Los datos que uno tiene que cargar a Multiomics son datos procesados, no hay herramientas de preprocesamiento de datos crudos, esa es una aclaración importante, pero además de datos genómicos, se pueden cargar, si es que se disponen, que es lo ideal, de datos clínicos. Entonces, uno puede cargar datos como puede ser el follow-up de los pacientes, datos de tipo factores, como pueden ser subtipos tumorales. O sea, uno puede cargar todo lo que es la parte clínico-patológica y la parte de seguimiento en un data frame que
que se puede, digamos, cargar en esta sección. Y no solo para utilizarlo de manera privada, pero si uno quiere lo puede, digamos, hacer disponible. Lo que uno carga lo puede mantener digamos, solo con acceso restringido privado, o lo puede hacer público para que otros usuarios lo compartan. La otra cosa que le decía es que ofrece la base de datos Multiomics es acceso a más de 100 datasets que están precargados en esta base de datos Mongo. Entonces, aquí ya cargamos datos de lo que ven en cada fila, es un dataset que puede venir del TCGA, que puede venir de Target, que puede venir de la enciclopedia de líneas celulares del cáncer, donde hay más de 1000 líneas celulares, donde hay profiling de distintas características. Por ejemplo, acá para cáncer de mama, son datos que se cargaron, que son del TCGA y tienen expresión. Hay datos de RNA sequencing para mensajeros, para mirnas, de copy number variation, de metilación, hay datos clínicos. Bueno, esto con un solo clic uno elige que quiere cargar y automáticamente lo tenemos disponible para ejecutar alguno de los 3 pipelines posibles. Eso en lo que respecta al módulo de base de datos. Luego, el módulo analítico, el objetivo es básicamente cargar, seleccionar alguno de los 3 pipelines que uno quiere ejecutar, el pipeline de Mirnas, de copy number variation o de metilación, especificar cuál es el dataset que uno quiere analizar, digamos, y hacer un seteo de la parte estadística, qué metodología de correlación uno quiere utilizar, si quiere hacer algún filtro relacionado con variancias o con desvíos, si quiere ajustar la parte, digamos, de utilizar algún método de corrección de test de hipótesis múltiples para obtener valores p-values ajustados, etc. Entonces, una vez que uno selecciona el pipeline y los datasets y las capas de datos que uno quiere integrar, se despliega en forma de fila el proyecto, digamos, el análisis que se está ejecutando, eso corre en el servidor y cuando termina uno está en condiciones de explorar explorar los resultados. Básicamente, este es una primer pantalla en la cual muestra los resultados de haber hecho una integración entre perfiles de expresión y Mirnas. Entonces, básicamente, el objetivo en este caso particular es hacer todas las correlaciones posibles entre Mirnas y entre mensajeros de escala genómica, identificar aquellas correlaciones que fueron negativas, significativas, y además predecir. Entonces lo que se ve en esta pantalla es en la primera columna Mirnas, ID de Mirnas, y los targets y los genes, los coding genes, con los cuales correlacionaron, por ejemplo, negativamente, ¿no? El mecanismo de regulación post-transcripcional de los Mirnas es que se unen a uno o a múltiples mensajeros y estimulan o disparan su degradación. Entonces, es un mecanismo de silenciamiento de los Mirnas sobre los mensajeros o sobre los genes que regulan. Entonces, uno lo que busca es que siempre que el Mirna correlacione, el nivel de expresión de un Mirna correlaciona negativamente con el del mensajero. Entonces, en la parte además, lo que hace Multiomics, bueno, y eso se puede visualizar, ¿no? Hay todo un módulo de visualización de distribución, de cómo se distribuye la expresión a lo largo de las muestras que se están estudiando, tanto para el Mirna regulador del target coding gene sobre el cual se está prediciendo el mecanismo de regulación. Uno puede explorar en relación a los datos clínicos para determinar bueno,
si esta correlación negativa entre el Mirna y el mensajero está asociada también a algún factor clínico patológico, como en este caso el subtipo tumoral, y además determinar, básicamente lo que nosotros tenemos integrado en este pipeline es una aplicación que también desarrollamos, que básicamente lo que permite es consultar a una base de datos que se llama MIRDIP, que tiene más de 150 millones de interacciones predichas y o validadas entre Mirnas y mensajeros, de manera tal de que uno puede determinar, aparte de esa correlación negativa entre el Mirna y el mensajero, si hay algún potencial sitio de unión del Mirna con dicho mensajero, con un sistema de scoring provisto por MIRDIP. Y esos scores pueden ser altos o pueden ser bajos, de manera tal de que es una capa adicional de información en la cual uno puede predecir si hay una interacción física para dar un nivel más de evidencia, ¿no? Aparte, dentro de este pipeline también tenemos la posibilidad de consultar programáticamente MIRTA Arrays o bases de datos de Mirnas asociadas a Human Disease. Entonces, este es un desplegable, es una pantalla desplegable, digamos, donde hay un montón de datos asociados al valor biológico de esa interacción, de esa correlación e interacción física que uno predice utilizando el pipeline de Multiomics. Además, da la posibilidad de hacer análisis de supervivencia, que es un poquitito lo que nos termina interesando, ver si ese gen estructural o el mecanismo epigenético, en este caso el Mirna, que lo está regulando, se encuentran asociados o tienen valor pronóstico, ¿no? Entonces, básicamente, si uno cargó dentro de la información clínica datos de follow-up, uno va a poder ejecutar, digamos, automáticamente Multiomics discretiza esas variables, la variable de expresión, que es una variable continua en aquellos tumores que tienen alta o baja expresión, alta los rojos, naranja y baja los azules, y hace todo lo que es la parte de survival. Para el mensajero, para el ARN mensajero, pero también podría ser para el evento de metilación, para el evento de expresión de Mirna o de copy number variation. Esto simplemente es un ejemplo de cómo utilizamos Multiomics en un caso concreto, que es integrar datos de expresión de Mirnas y de copy number variation. Básicamente no hace falta que uno tenga que cargar matrices cuadraditas, en el sentido de que Multiomics se encarga de identificar por los ID qué muestras tienen datos en todos los niveles y agregarle información. Eso es trabajo del pipeline, como es también el anotado de los features genómicos, transcriptómicos, etc. Y en este caso lo que nosotros identificamos, terminamos trabajando sobre un grupo de 750 muestras que tenían las tres tipos de datos. Y esto nos permitió, por ejemplo, identificar dos Mirnas, el 577 y el 934, con correlaciones negativas y target predichos o validados sobre un grupo de 6 coding genes, muy estrechamente relacionado con regulación de respuesta a estrógeno, estradiol estrógeno en cáncer de mama, y que claramente están asociados con el switch de un fenotipo luminal a un fenotipo basal. Y asociados a, digamos, la expresión de estos genes que están regulados negativamente por los MISNA, es un marcador de mal pronóstico, que se pierda dicha expresión. Eso es un ejemplo de qué tipos de resultados genera integrar datos de Mirnas con mensajero, pero también acá en este mapa de calor se puede ver cómo uno obtiene resultados también valiosos, integra datos de expresión con copy number variation para encontrar cosas ya que conocemos dentro del ámbito del cáncer de mama, como son
eventos de amplificación génica en la región 17q12, donde está HER2-neo y genes vecinos de la región cromosómica, o eventos nuevos que pueden implicar genes no previamente descritos. Martín, 5 Para ir minutos. finalizando, sí, gracias Matías. ¿En qué estamos trabajando ahora? Bueno, a principio de año, en la convocatoria Innova con ICEDA-AWS, nos financiaron la posibilidad de llevar Multiomics a AWS, a la infraestructura de AWS. De hecho, está actualmente hospedado en AWS, pero el objetivo es agregarle 2 módulos adicionales, uno de biomarcadores y otro de Machine Learning. Básicamente lo que queremos hacer es que estos eventos genéticos, que son más bien conceptos biológicos, darle la posibilidad al usuario de todo esto que uno que está identificando, estos mecanismos epigenéticos, genéticos regulan la expresión en el contexto del cáncer, poder convertirnos en un biomarcador que el usuario pueda manipular, agregar, sacar genes o features genómicos, y que después sobre ese concepto de biomarcador uno pueda aplicar algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, para hacer feature selection, ¿no? Utilizando PSO o Black Hole, que son distintos algoritmos de Machine Learning para reducir espacios genómicos y seleccionar aquellos features o genes que verdaderamente tengan valor pronóstico. Bueno, en eso estamos trabajando. Y bueno, gracias.